Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos ya a todas las personas que se encuentran en sala por su puntualidad, por estar aquí ya en este webinar. Nuevamente desde el Training, estamos desde Colombia transmitiendo este webinar. Esta vez vamos a hablar de tema muy importante en la industria, todo lo que tiene que ver con estrategias de integridad mecánica y digamos con esa combinación con la metodología de inspección basada en riesgos. Va a acompañarnos hoy un experto en la materia, el doctor Jorge Luis González desde México. Jorge Luis ha sido instructor de Elite Training y es instructor de ASME para Latinoamérica desde hace ya varios años. Experto en temas de integridad, tiene estudios de especialización, maestría y doctorado y postdoctorado en temas de integridad en ductos a recipientes a presión, en evaluación de efectos materiales. Bueno, ha trabajado en diferentes países con muchas compañías y bueno, es consultor y presta servicios de manera permanente en la industria y como les digo, pues ha sido instructor de estos cursos, de estos temas en diferentes países también, desde Chile hasta México y en Estados Unidos. Es autor de varios libros. Bueno, él nos va a mostrar toda esta información en algunos momentos. Este webinar está siendo grabado. Les habla Miguel Rodríguez, soy gerente de capacitación de Lead Training. No me presenté al comienzo. Como les digo, este webinar está siendo grabado. Pues vamos a compartir posteriormente la grabación para que quienes, bueno, no se logren conectar hoy o quienes quieran volver a verlo puedan tener acceso a este video que va a ser aproximadamente de unos 45 minutos a una hora. Vamos a pedirles que quienes tengan preguntas, que quieran hacer preguntas del webinar, las escriban específicamente en el botón de preguntas y respuestas de aquí de Zoom o de Q&A, dependiendo de cómo tengan su explorador, si está en inglés, que no se queden en el chat porque pues muchas veces allí se pierden las preguntas entre varios comentarios. Entonces, que las preguntas sean únicamente en el botón de Q&A o preguntas y respuestas. Jorge Luis, buenas tardes, bienvenido. Hace tiempo no estabas aquí con nosotros. Jorge ha dictado como varios webinars que están gratuitos en nuestro canal de YouTube, temas muy especializados. Les compartimos en un minutico aquí por el chat ese link para que ustedes puedan acceder a todas esas conferencias técnicas, más de 130 conferencias que tenemos en diferentes temas especializados como este. Así que, bueno, buenas tardes. Jorge Luis, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por su asistencia a este webinar en el que pues vamos a tocar un tema que ya lleva varias décadas, al menos lleva 20 años, siendo pues ya un tema muy importante en todo lo relativo a la planeación del mantenimiento de instalaciones industriales y también de algunos equipos complejos como ferrocarriles, barcos, aviones. Esta es la primera vez que conjuntamos estos dos temas, que es la integridad mecánica y la inspección basada en riesgo. Bueno, en un momentito les voy a explicar por qué. Bueno, ya Miller me hizo favor de comentar algunos aspectos de mi currículum. Vámonos un poco más atrás y nos hacemos la pregunta, ¿por qué integridad mecánica? ¿Por qué inspección basada en riesgo? Bueno, nosotros sabemos que las instalaciones industriales son grandes y complejas, están compuestas de centenares o incluso miles de equipos, tuberías, válvulas, etcétera. Y todos estos equipos pues están sometidos a condiciones de servicio severas, como altas temperaturas, sustancias corrosivas, altos esfuerzos, altos regímenes de flujo. Y todo esto pues pasa a una factura, y esa factura es la degradación de los materiales. Los materiales pierden espesor, pierden resistencia mecánica, o pueden alterar sus características moleculares o microestructurales y ya no desempeñarse como esperamos que se desempeñen. Y bueno, esto pone las cosas muy feas porque cuando estos equipos ya no pueden, o estos componentes ya no pueden hacer el trabajo que se pretenden hacer, lo más común es que tengamos
fallas, las cuales pueden ser tan leves como simplemente perder la pieza que falló, hasta verdaderas catástrofes que cuestan cientos o miles de millones de dólares, cuestan vidas humanas, contaminan el ambiente, afectan a la producción y pues es algo que nosotros nunca queremos. El costo de las fallas llega incluso a comprometer la viabilidad financiera de las empresas, como le sucedió a la empresa British Petroleum con el accidente de la plataforma Deepwater Horizon. Pues según reportes periodísticos, British Petroleum gastó 960 millones de dólares solo de la producción perdida del pozo. 12.500 millones de dólares fue el costo de limpiar el petróleo derramado y 3.500 millones de dólares el costo para las aseguradoras a fin de pues compensar a pescadores, a resorts turísticos y todo eso. Fíjense que cuando ocurrió este accidente yo venía regresando de Europa y el avión pasó por arriba del Golfo de México y yo vi la mancha. O sea, era una cosa impresionante. Vi la mancha de petróleo de esta plataforma. Bueno, entonces pues resulta que la integridad mecánica y la inspección basada en riesgo pues nos proporcionan métodos cuantitativos para establecer estrategias efectivas de inspección y mantenimiento para prevenir, reparar y mitigar las condiciones inseguras o peligrosas que pueden resultar en fallas catastróficas. Por eso, la integridad mecánica y la inspección basada en riesgo hoy en día son tan importantes. Y aquí voy a resaltar una palabrita que está aquí en este cuadrito, que es cuantitativo. Un gran problema de las decisiones de mantenimiento o prevención de riesgos es qué cosas debo atender primero. Yo tengo una tubería de gas combustible y tengo una tubería de vapor a alta presión y alta temperatura. ¿Cuál atiendo primero si no tengo tiempo de atenderlas? No tengo tiempo ni dinero para atenderlas a las dos simultáneamente. Alguien puede decir, no, pues el gas combustible porque es gas y es combustible y si tienes una fuga y explota, se va a quemar. Bueno, sí, pero el vapor caliente también puede ocasionar daños muy graves. Entonces, en lugar de estarnos enfrascando muchas horas, aplicamos una metodología que nos va a dar un número. Y ese número nos va a decir si tenemos que hacer una acción o no y cuál es la prioridad de esa acción. Ese es la gran aportación que hace la integridad mecánica y la inspección basada en riesgo. Vamos a ver cómo lo hace. Seguramente dentro de las personas que amablemente pues están escuchando esta plática, hay muchos que pues ya incluso han hecho integridades mecánicas o están trabajando en integridad mecánica o en inspección basada en riesgo. La pregunta es, ¿de verdad la entendemos? Vamos a ver. La integridad mecánica se comenzó a desarrollar a finales de la década de los 60. Pero en 1960, el American Petroleum Institute y la Chemical Manufacturers Association hicieron un estudio conjunto administrado por el Congreso de los Estados Unidos a través del Consejo de Propiedades de Materiales, que resultó en la publicación de la práctica recomendada API 579 Fitness for Service. Este documento tenía 871 páginas útiles, o sea, 671 páginas que traían información útil, que además eran los índices, listas de colaboradores y todo eso. Y estaba dividido en 11 secciones: evaluación de fractura frágil, pérdida de metal, HIC, que es Hydrogen Induced Cracking, distorsión, grietas, creep o termofluencia y daño por fuego, y contenían 9 anexos informativos. El API 579 tuvo un éxito arrollador desde el primer día que salió. Quiero decirles que
Cuando sale el API 579 no se inventa la integridad mecánica. La integridad mecánica ya la veníamos haciendo desde algunos años antes. En mi grupo, el grupo de análisis de integridad, nosotros en el año 95 ya publicamos el primer procedimiento de evaluación de integridad mecánica de ductos para petróleos mexicanos, o sea, 5 años antes de que saliera el API 579. Pero el API 579 tuvo un gran mérito, le dio coherencia y sistematizó todo este asunto de la integridad mecánica. El éxito del API 579 lo hace que en junio de 2007, de manera conjunta con ASME, con la American Society of Mechanical Engineers, se convierta en un estándar. Creció de 871 a 1128 páginas útiles y se agregaron los métodos de evaluación de abolladuras y laminaciones, y además se incrementó de 9 a 13 anexos informativos. Aquí las secciones se renombran como partes para evitar confusión con las secciones del código ASME que todos conocemos, o sea, sección 1, sección 2, sección 8, etc. En junio del 2016 aparece el API 579, aparece una nueva edición del API 579 que crece a 1,320 páginas y se agrega la parte 14 de fatiga. Actualmente la edición vigente es la 2021, que tiene 1,478 páginas útiles. O sea, apréndanse un libro de 1,478 páginas, pues es una tarea enorme. Entonces, pues ya tenemos más de 20 años que el estándar API 579 es el referente a nivel mundial para la planeación del mantenimiento en un importante número de industrias, no nada más la industria petrolera, la industria de generación de potencia eléctrica, las industrias petroquímicas, las industrias gaseras, etc. Pero es un documento extenso, complejo y que requiere el trabajo de un equipo de personal con un alto nivel técnico. ¿Por qué? ¿Cuál fue la clave del éxito del API 579? Bueno, como ya lo mencioné, el API 579 permite evitar prolongadas discusiones sobre la necesidad de reparar un equipo contra la posibilidad de retornarlo al servicio sin ninguna acción correctiva, ya que sus métodos y criterios de evaluación siempre concluyen con un sí o no de respuesta. ¿Cómo vamos a llegar a ese sí o no? Con un número. La evaluación de integridad mecánica nos va a dar un número y ese número lo vamos a comparar con otro número. Y la decisión va a ser muy simple. Si el número que obtuvimos en la evaluación de integridad mecánica supera al número permitido, tenemos que reparar. Si no lo supera, podemos irnos con toda tranquilidad a continuar operando el equipo. Vamos a ver rápidamente qué hay atrás de la integridad mecánica. Y para esto, pues necesitamos entender cómo se diseñan los componentes industriales. Vamos a ver el ejemplo del diseño de recipientes a presión por el código ASME sección 8, que utiliza esta famosa formulita. Si lo que queremos diseñar son tuberías de conducción, bueno, si usamos, por ejemplo, el ASME B318, pues usaríamos la fórmula de aquí abajo. Pero en esencia, pues es la fórmula de Barlow, en el caso de recipientes a presión, con esta corrección menos 0.6P, que se conoce como corrección de Lamé, o si utilizamos, si vamos a diseñar tuberías, pues utilizamos la ecuación de Barlow afectada por factores de seguridad. ¿Cómo diseñamos un recipiente a presión o una tubería? Bueno, generalmente definimos la presión y el radio que va a tener el equipo. Seleccionamos el material de acuerdo a su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica, fabricabilidad, disponibilidad, costo, todos los aspectos que se tienen que ver en el diseño. Pero una vez seleccionado el material, nosotros vamos a buscar esa S, que es el esfuerzo
máximo permisible. De acuerdo a la aplicación que le vamos a dar, de acuerdo al tipo de servicio, vamos a determinar los factores de seguridad. E, factor de junta soldada, F, factor de fabricación, y T, factor de temperatura. Y vamos a sustituir estos valores en la formulita de... perdónenme, ¿sí ven el cursor? ¿Ven la flechita del cursor? Porque luego... Sí, sí, Jorge, sí se observa. Gracias. Sí, porque luego yo ando señalando ahí cosas así. Bueno, entonces con esta formulita sustituimos valores, calculamos el espesor, pero el diseño no termina ahí. Tenemos que seleccionar un espesor de placa comercial. Bueno, enseguida vamos a ver un ejemplo. Si encontramos placa comercial que tenga el espesor adecuado, tenemos un diseño completo. Si no encontramos un material adecuado, vamos a preguntar si se puede cambiar el material. Si sí se puede cambiar el material, bueno, vamos a entrar con un nuevo valor del esfuerzo permisible que va a permitir que tengamos un espesor adecuado. Pero si no podemos cambiar el material, pues no va a quedar más remedio que reducir la presión o reducir el radio. Si vemos en esta fórmula, si reducimos la presión o reducimos el radio, el espesor requerido va a ser menor. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular un tubo por más ASME B313. El tubo tiene 24 pulgadas de diámetro, va a operar a 285 psi o 20 kilos por centímetro cuadrado. La corrosión futura permitida son 50 milésimas y el material es SA 106 grado A, que tiene un esfuerzo permisible de 16 KSI. Los factores E y W son 1 y el factor Y es 0.4. Esta es la fórmula. Y lo que obtenemos son 212 milésimas. A este número le tenemos que sumar la corrosión futura permitida y nos va a dar un espesor de 262 milésimas. Pero ¿qué pasa? Que comercialmente no hay tubos de 262 milésimas de espesor. Entonces vamos a tener que buscar una cédula de tubería que tenga un espesor igual o mayor a 262 milésimas. Y de acuerdo con esta tabla, encontramos que la cédula estándar de diámetro 24 tiene 375 milésimas de espesor y esta cumple nuestros requerimientos de diseño. Nótese que tenemos un exceso de 115 milésimas que representa un sobreespesor del 30%. ¿Por qué les comento esto? Vamos a ver. El fundamento de la integridad mecánica consiste en el cálculo de la resistencia remanente, la cual se hace por mecánica de la fractura. Por eso yo vine a caer a la integridad mecánica, porque yo hice mi doctorado en mecánica de fractura. Bueno, la ecuación fundamental de mecánica de fractura nos dice que el factor de intensidad de esfuerzos de un cuerpo agrietado que está sometido a un esfuerzo sigma y que tiene una grieta de tamaño A es igual a esta fórmula donde beta es un factor geométrico. La mecánica de fractura dice que cuando K alcanza un valor crítico llamado K1C, el cuerpo se va a romper. Entonces, para saber el esfuerzo de ruptura, sustituimos K por K1C y despejamos sigma. Y obtenemos el esfuerzo de falla o esfuerzo de ruptura que tiene esta forma que se conoce como ecuación de resistencia remanente. Si graficamos esta ecuación de resistencia remanente en una gráfica de donde tengamos el esfuerzo de falla contra el tamaño de defecto, vamos a obtener una hipérbola. Es decir, una curva que cuando A tiende a 0, la curva se va hacia el infinito, y cuando A es muy grande, la curva se hace asintótica, hacia 0. Pero nosotros sabemos que los materiales no tienen una resistencia infinita, entonces esta curva se tiene que truncar en algún lugar. Y la vamos a truncar por un lado en el límite de diseño y por el otro lado en el nivel normal de operación. Pero, ¿qué pasa con el tramo que está entre el límite de diseño y pues esta curva de resistencia realmente que se va hacia el infinito?
Bueno, aquí lo que hicieron los ingenieros fue tomar la ecuación de la sección neta, es decir, que la resistencia del cuerpo se reduce en proporción al tamaño, a qué tanto la grieta reduce la sección transversal del material. Eso se llama criterio de la sección neta. Y entonces tenemos una curva de resistencia remanente. Todos los defectos que tengan un tamaño tal que la resistencia remanente quede por arriba del límite de diseño, van a ser los defectos aceptables. Así hacen las normas para determinar el tamaño de defecto que se debe aceptar. Y el defecto que produzca falla al nivel normal de operación le vamos a llamar tamaño crítico de defecto. El espacio que hay entre el límite de diseño y el nivel normal de operación representa la resistencia remanente, y esa resistencia remanente es la que nos permite aplicar la integridad mecánica. En resumen, la integridad mecánica es posible porque, primero, los materiales se suministran con una resistencia mecánica superior a la mínima especificada. Cuando ustedes compran un material, dicen, quiero una resistencia mínima de tanto. Si el proveedor les entrega más resistencia, ustedes no le rechazan el material. Entonces tenemos que la resistencia real del material es mayor que la resistencia nominal. Esto es seguro, y esto es siempre. Ahora, ningún diseñador va a diseñar un equipo que tenga la resistencia de diseño igual a la resistencia nominal. La resistencia nominal siempre va a estar por arriba del límite de diseño. Entonces vamos a tener un excedente por sobreespesor y exceso de resistencia, y luego vamos a tener un conservadurismo en el diseño. Ahora, casi siempre el esfuerzo de diseño el esfuerzo de diseño, por lo tanto, es inferior a la resistencia del material por este conservadurismo. Y rara vez los equipos son operados a sus capacidades de diseño. Por lo tanto, el nivel de operación normal va a estar en algún lugar por abajo del límite de diseño. Cuando hacemos una evaluación de integridad mecánica, en realidad lo que hacemos es, para un tamaño de defecto dado, calculamos su resistencia remanente. Si hacemos una evaluación de nivel 1, vamos a tolerar una disminución de la resistencia un poquito por debajo del límite de diseño. O en muchos casos, el criterio va a ser, si el defecto no redujo la resistencia por debajo del límite de diseño, el defecto es aceptable. Esto para el nivel 1 de evaluación. El nivel 2 nos va a dar un poquito más margen, y el nivel 3 ya se va a acercar, pero todavía con cierto margen de seguridad, al nivel normal de operación. Toda evaluación de integridad mecánica va a resultar en una respuesta. Cualquiera que sea esta respuesta, el objetivo es mitigar el riesgo de falla. Y esto lo vamos a hacer mediante la implementación de un programa priorizado de atención que debe contener las actividades de reparación, reforzamiento o rehabilitación para remediar o eliminar una condición insegura, el tiempo de respuesta para la ejecución de la acción correctiva a los defectos rechazados, las acciones preventivas para reducir la incidencia de los mecanismos de daño y las actividades de monitoreo de defectos o condición de daño. Las prioridades de respuesta van a ser inmediata. Esto aplica a defectos que pudieran causar fallas inminentes o fallas en un corto plazo. Si no puede efectuarse la acción inmediata, debe disminuirse la carga de operación a un nivel seguro hasta que se hayan efectuado los trabajos de reparación definitiva. La curva de resistencia mecánica remanente nos dice, por ejemplo, si el nivel de operación está aquí donde está esta línea roja, y nosotros no podemos hacer la reparación, hay que bajar la presión de operación, y lo que va a hacer es que esta curva baje, se vaya para abajo, se vaya para arriba,
y entonces el defecto quede en una zona segura. Cuando tenemos defectos aptos para el servicio, pero que puedan crecer a su tamaño crítico antes de la próxima inspección, vamos a hacer una reparación programada. Pero si se excede el plazo, entonces la reparación se pasa a prioridad inmediata. Por ejemplo, yo hago una evaluación de aptitud para servicio, mi defecto me sale aceptado, calculo una TBR, me da de 3 años, entonces yo digo, bueno, pues tengo que hacer una reparación antes de esos 3 años. Y para los defectos que también son aptos para servicio y no tienen o tienen una vida remanente mayor que la expectativa de uso, pues simplemente los vamos a monitorear. El monitoreo consiste en una inspección por pruebas no destructivas para verificar la evolución de los defectos y obtener datos para la retroalimentación, así como para el monitoreo de las variables de proceso que se relacionan con los mecanismos de daño activo, que es lo que se conoce como las ventanas operativas de integridad o Integrity Operating Windows. ¿Cómo se evalúa la integridad mecánica? Bueno, la integridad mecánica es un proceso de análisis de datos. Vamos a analizar 3 grupos de datos: forma y dimensiones del defecto, incluyendo la distancia, las discontinuidades, proximidad a otros defectos, etc. Las condiciones de servicio: presión o carga máxima, esfuerzos primarios y secundarios, y por supuesto la temperatura, y aquí también faltó la composición química del medio, incluyendo el pH. Y vamos a buscar las propiedades de los materiales, que van a ser, cuando menos, el límite de excedencia, la resistencia a la tensión, la energía de impacto, la tenacidad a la fractura y, dependiendo del caso, algunas otras propiedades. Con estos datos, nosotros vamos a hacer unos cálculos. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular la presión o carga de falla, o en muchos métodos el API 579 utiliza el factor de resistencia remanente, Remaining Strength Factor, que es la resistencia del componente agrietado dividida entre la resistencia del componente con defectos dividida entre la resistencia del componente sin defectos. Obviamente un RSF mayor de 1 será aceptable en automático. Quiere decir que el cuerpo con el defecto tiene más resistencia que el cuerpo sin defecto. Suena irónico, pero sí llega a suceder. Generalmente lo que se va a hacer con el RSF es ponerle un valor límite permisible. Normalmente 0.9, pero ya puede, en la edición 2021 de API 579, ya podemos negociar un poco más con el RSF. O podemos calcular el tamaño crítico de defecto. Y entonces vamos a hacer una evaluación. ¿Se acuerdan que les dije que la evaluación de integridad se hacía por un número? Bueno, pues ese número es: la presión o carga de falla es mayor que la presión límite permisible, sí, no. Si la respuesta es sí, entonces el componente es aceptado y vamos a calcular una TBR. O podríamos preguntar si el tamaño de defecto es menor que el tamaño crítico. Si la respuesta es sí, aceptamos y calculamos un TBR. Si la respuesta es no, tenemos que hacer una reparación. Ahora, el cálculo del TBR, pues requiere, ahora, ¿qué vamos a hacer con el cálculo de TBR? Vamos a preguntar si la vida remanente es mayor o igual que la fecha de la próxima inspección. Nunca se debe usar un TBR como una garantía de un tiempo de uso. Si la respuesta es sí, entonces el componente es aceptado y únicamente lo vamos a monitorear periódicamente. Si la respuesta es no, el componente se va a tener que reparar y de esta manera tenemos que restituir su resistencia original y su vida útil original o algún valor adecuado, y el componente se va a monitorear. Esta plática se llama estrategias de implementación de la integridad mecánica.
Entonces, no vamos a ver los detalles de cómo se hacen estos cálculos, pero sí les voy a dar algunos tips o recomendaciones muy importantes. Primero, los defectos deben ser correctamente identificados y las dimensiones deben ser acorde al procedimiento de evaluación. Los procedimientos de evaluación del API 579 y en general de integridad mecánica requieren ciertas dimensiones muy específicas. Y créanme, a veces es muy frustrante cuando el analista de integridad recibe el reporte de inspección y resulta que al reporte de inspección le falta un dato. Y bueno, en una refinería o en una planta, pues eso es tan fácil como regresar a la planta y volver a inspeccionar. Pero ¿qué tal si estamos hablando de un ducto marino? ¿Qué tal si estamos hablando de un componente adentro de un reactor? No es tan fácil decirle, oye, regrésate y vuelve a inspeccionar. La recomendación es que inspectores y analistas planeen en conjunto las inspecciones. En cuanto a las condiciones de servicio, bueno, a veces es hasta un drama, porque la gran pregunta es, ¿bajo qué condiciones voy a evaluar la integridad mecánica? ¿La presión de diseño? ¿La operativa? ¿La de los dispositivos de alivio de seguridad? La regla es que la integridad mecánica se hace para el futuro. La regla, lo más sensato es evaluar la integridad mecánica para la máxima presión futura esperada. Ahora, si no se conocen estos valores futuros, entonces hay que emplear las condiciones de diseño. Aquí va a haber personas que van a estar pensando, oiga, ese doctor está medio loco. Pues es que sí, la integridad mecánica es restituir los equipos a las condiciones de diseño. Bueno, eso piensa mucha gente y eso es lo que esperan muchos usuarios, pero la verdad es que no. La frase una frase hermosa de integridad mecánica que viene en la película de Apolo 13 es, no me importa para qué fue diseñado, me importa qué puede hacer. Señores, la integridad mecánica se refiere a la capacidad de los equipos para trabajar. Nos tenemos que olvidar, bueno, es mucho mejor olvidarse del diseño y reconocer las capacidades que tienen nuestros equipos. Porque si no, no va a haber dinero en el mundo que alcance para reparar un ducto o una plataforma marina o una refinería de petróleo si queremos regresarla forzosamente a sus condiciones de diseño. ¿Qué tal si a la refinería le quedan 3 años de vida útil y nosotros la queremos regresar a 30? En cuanto a las propiedades de los materiales, pues también tenemos temas muy importantes. Primero, las propiedades deben corresponder a las condiciones de servicio, ambiente y temperatura. Mucha gente ignora que los materiales, por ejemplo, no tienen el mismo comportamiento mecánico si están en un ambiente corrosivo que si están en aire. Actualmente yo estoy dirigiendo un grupo muy importante de investigaciones en las que estamos evaluando propiedades mecánicas de materiales expuestos a diferentes ambientes corrosivos y hemos llegado a encontrar diferencias hasta de 30 o 40%, por ejemplo, en la tenacidad de la fractura, e incluso variaciones en el UTS y en algunos casos muy especiales, incluso variaciones en el UTS. Ahora, otra cosa es que cuando hacemos evaluaciones de nivel 3, es muy recomendable usar las propiedades reales del material, porque lo que estamos viendo es la resistencia real del material. A mí me dicen, este ducto es acero API 5LX52. Ah, perfecto. Pero voy y le hago una dureza de campo y descubro que es un X70. Bueno, la integridad mecánica debe enfocarse al valor real de las propiedades mecánicas, sobre todo cuando hacemos evaluaciones de nivel 3. Los cálculos deben dar valores creíbles y razonables. Mucha gente hace las evaluaciones de integridad mecánica usando el software. Y ahora, más adelantito, les voy a presentar un caso que va a ilustrar esto. Por lo pronto, les recomiendo que cuando hagan evaluaciones por software, al menos una vez
pidan a un experto que les valide sus cálculos. Y el TBR, como les dije, solamente debe ser utilizado para fines de programación de acciones correctivas y establecer plazos de inspección futura. No se debe usar como una garantía de seguridad o de uso de un equipo. Si a mí me da un TBR de 3 años, no debemos usar ese equipo hasta los 3 años. Debemos usar ese valor para programar una inspección antes de esos 3 años. Aunque en mi experiencia me han tocado muchos casos que le doy un TBR a un equipo y a veces hasta lo exceden por días o por incluso meses. Y bueno, les digo a los gerentes, oiga, no hagan eso. No, doctor, confiamos mucho en usted. No, eso no está bien. Las reparaciones deben restablecer la resistencia de diseño o un valor adecuado para garantizar la integridad. Se recomienda que eviten las reparaciones de fuerza bruta que impliquen riesgos mayores. Ahora les voy a pasar rápidamente, que ya se me está acabando el tiempo, un ejemplo de una evaluación de nivel 3 de un ducto marino. Un ducto nuevo tuvo una inspección con un equipo instrumentado y le encontraron una laminación de más o menos unos 70 de largo o 90 pulgadas por unos 20 centímetros de ancho que se encontraba, digamos, cerca de la pared externa del ducto. Esta evaluación la realizó una empresa de prestigio internacional y miren lo que hicieron. Modelaron por elemento finito el rolado de una placa y sacaron el esfuerzo de rolado. 442 megapascales. Luego hicieron otro modelo diferente, en el cual toman 2 tubos con la laminación y hacen la soldadura de campo y sacan el esfuerzo total, 185 megapascales. Luego hacen otro modelo en el que le ponen la laminación y le aplican la presión. En este caso 30 kilos por centímetro cuadrado y les da 47 megapascales de esfuerzo por presión interna. Y luego lo que hicieron fue sumarlos. 422 más 185 más 47 nos da 654. Y luego dijeron, 654 es mayor que el UTS del material, que es 455, y queda rechazado. Esto no se puede hacer. Además de que su modelación, miren, este es el esfuerzo teórico calculado por la fórmula de Barlow, 47.25 megapascales. Este es el esfuerzo promedio en la zona sana que están determinando por el método de elemento finito. Y tienen un error de 10.46%. Esto puede ser la diferencia entre aceptación y rechazo. Bueno, revisando la PI 579, vemos que el párrafo 13.4.4 nos dice que las evaluaciones de nivel 3 para las laminaciones requiere un cálculo detallado de esfuerzos, pero de las cargas compresivas. La evaluación se debe hacer por protección contra colapso por pandeo. Y el criterio de evaluación es que si el esfuerzo de pandeo es mayor que el esfuerzo de compresión calculado en la sección del tubo que contiene la laminación, el sistema tubo defecto es apto para el servicio. Bueno, entonces aquí nosotros hicimos el modelo correcto, es decir, modelamos el tubo con la laminación y todas las cargas de presión hidrostática, de corrientes hidrodinámicas, de fricción, todos los esfuerzos a los que está sometido la tubería de servicio. Además, lo evaluamos a la presión de diseño, que es de 80 kilos, y primero validamos la exactitud de nuestro modelo. Tenemos el esfuerzo teórico circunferencial 126 megapascales, el esfuerzo calculado por el elemento finito 127.1, tenemos una diferencia de más 0.76%, o sea, estamos casi en las soluciones, menos de 1% de error. Entonces podemos confiar en el elemento finito. Luego hicimos el cálculo del esfuerzo por pandeo, utilizando las fórmulas del ASME sección 2, parte 4, que son estas fórmulas que vemos aquí. Sacamos la carga de pandeo en compresión y del mismo modelo de elemento finito, ahora en vez de pedirle el esfuerzo efectivo, le pedimos la carga horizontal de compresión. Aquí ustedes ven unas cargas muy grandes de compresión, pero estas
El defecto está aquí. Estas cargas muy altas de compensación se dan porque para poder hacer el modelo y no modelar, a modelar nada más un segmento del tubo y no modelarlos todos los kilómetros que tiene esta tubería, se coloca aquí una restricción del desplazamiento, pero esta la debemos ignorar. ¿Por qué? Porque no es real, es del modelo, es únicamente para que el modelo pueda darnos una solución correcta. Y encontramos que el esfuerzo elástico de pandeo es 43,000 PSI, el esfuerzo de compresión en la sección es 24,831,99 PSI. Estamos en condiciones de estabilidad estructural y no hay riesgo de falla por faldeo. Tenemos un margen de seguridad del 57%. Y el ducto no requiere reparación. ¿Saben cuánto iba a costar la reparación de este ducto? Más o menos como unos $12 millones. Se iba a gastar la empresa por una evaluación de integridad mal hecha. Bueno, vamos a apurarnos, que ya el tiempo está corriendo. Ahora vamos a hablar de la inspección basada en riesgo. Me voy a brincar los antecedentes. Nada más voy a mencionar que en mayo del 2000 se publica el documento API Publication 581, Base Resource Document Risk-Based Inspection, y en mayo del 2002 aparece la primera edición del API RP 580, Inspección basada en riesgo. Casi al mismo tiempo sale el API 581, que son las metodologías de inspección basada en riesgo, y pocos años después sale el ASME PCC3, que es planeación y inspección usando métodos basados en el riesgo. Es muy importante que recordemos que estos métodos no son normas, son prácticas recomendadas, por lo tanto su adopción es voluntaria y aun cuando se especifiquen en un contrato sus métodos y sus criterios serán optativos. ¿Para qué nos sirve la IBR? Bueno, el IBR se basa en la regla de Pareto. Pareto era un científico italiano que descubrió, un científico y hacía otras cosas. Este señor Pareto descubrió que el 80% de las fallas ocurre por el 20% de las causas. Quiere decir que si nosotros atacamos el 20% de las causas, vamos a reducir el 80% de las fallas, lo cual significa que en una instalación grande y compleja, nosotros podemos direccionar y priorizar el mantenimiento. ¿Cómo calculamos el riesgo? El riesgo se calcula determinando la probabilidad de falla, la cual se hace determinando los factores de daño por cada mecanismo de daño y se incluye un factor de gerenciamiento. Luego calculamos las consecuencias. Estas incluyen las lesiones a las personas dentro y fuera de la empresa, las afectaciones al medio ambiente y las pérdidas económicas. Con la probabilidad multiplicada por la consecuencia, calculamos el riesgo, el cual lo presentamos en forma de una matriz. Esta matriz la dividimos en regiones y decimos, bueno, pues, ¿cuál es la probabilidad máxima que podemos tolerar y cuál es la consecuencia máxima? Y ahí establecemos los niveles de riesgo. Con los niveles de riesgo vamos a administrar el riesgo a través de la inspección, determinando dónde inspeccionar, o sea, qué equipos son los primeros que vamos a inspeccionar, pues obvio los que caigan en las regiones de alto riesgo. ¿Cuándo? Porque al determinar los factores de daño, incluimos el tiempo, lo cual nos va a decir cómo varía el riesgo a través del tiempo, y entonces vamos a decidir cuándo intervenir, cómo, qué técnicas tenemos que utilizar para detectar eficientemente los defectos o los daños que están generando el riesgo. ¿Y cuánto tenemos que inspeccionar? Podemos decidir, por ejemplo, todos los componentes que estén en prioridad, en riesgo bajo, no los inspeccionamos. Los que están en riesgo medio, los vamos a inspeccionar dentro de un año. Vamos a dedicarnos en los primeros 6 meses a inspeccionar los que están en riesgo medio alto, y los de riesgo alto los vamos a inspeccionar de manera inmediata. Al hacer esta priorización, nosotros vamos a reducir la frecuencia de fallas porque estamos atacando las causas más probables
y vamos a reducir los costos porque estamos mitigando las consecuencias más severas. Ahora, ¿cómo hacemos el riesgo? El IBR, perdón. El IBR es un resultado de 4 procesos. Un proceso cualitativo en el que recopilamos datos y hacemos una actividad que se llama segmentación. Un proceso cualitativo en el que calculamos numéricamente las consecuencias de falla y la probabilidad de falla. Un proceso analítico en el que decidimos cuáles van a ser las prioridades de atención del riesgo. Y un proceso ejecutivo en el que vamos a implementar un plan de inspección que va a traer consigo las acciones de mitigación y control de riesgos. El proceso es un proceso cíclico que se retroalimenta a sí mismo para la siguiente campaña y eventualmente reduce el riesgo a niveles económicamente y operativamente aceptables. ¿Cuáles son las recomendaciones en el proceso de IBR? Los mecanismos de daño deben ser, ya se me acabó el tiempo. Bueno, vamos a... Espero no extenderme mucho. Continúa. Entonces, los mecanismos de daño deben ser correctamente identificados y la información debe ser veraz y actualizada. Se requiere gran experiencia y conocimiento para identificar adecuadamente los mecanismos de daño y validar la información. Los niveles de probabilidad de falla deberán ser establecidos por el propietario, pero los propietarios rara vez se atreven a establecer niveles aceptables o rechazables, más bien de probabilidad de falla. Usualmente requieren el menor riesgo posible. Por lo tanto, es un trabajo muy importante del analista acordar con su cliente o con el propietario de la instalación cuáles son los niveles de riesgo que van a manejar. Las estimaciones de riesgo al final del día se van a basar en las consecuencias financieras, ya que el objetivo final de un IBR es optimizar el direccionamiento de recursos financieros. En los planes de inspección es muy importante establecer adecuadamente la efectividad de la inspección. Todo esto lo explicamos en el curso de IBR y es bien importante que no se sobreestime el riesgo. Así como en integridad mecánica, no debemos rechazar por una supuesta seguridad. Tampoco debemos exagerar el riesgo porque entonces no vamos a cumplir el objetivo del IBR, que es la optimización del direccionamiento de recursos. Aquí quisiera hacer una mención muy especial en cuanto al RBI por software. El RBI es complicado. Por eso casi todos optamos por hacerlo por software. Pero el software puede ser muy engañoso. ¿Qué hacemos en un software? Pues aparece una mascarilla, metemos todos los datos generales, datos de diseño, condiciones de operación, datos financieros. Luego metemos las propiedades del fluido y los resultados de las inspecciones. Y el programa automáticamente va a seleccionar los mecanismos de daño y va a calcular las presiones de falla y las consecuencias de falla. Nos va a dar las matrices de riesgo y estos valores deben ser revisados por el analista. El API 580 nos dice que si el resultado no es satisfactorio, se deben revisar los datos de entrada y si es necesario, se debe hacer el cálculo manual. Usualmente hay la tendencia a aceptar sin cuestionamiento los resultados de un software de RBI solo por el hecho de que lo calculó una computadora, pero esto es un error, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo real. Obviamente voy a omitir, van a aparecer ahí unos datos, ustedes no los van a ver. Digo, si los ven, no digan que los vieron. Este es de un IBR que se hizo en un complejo de compresión costa afuera. Estas son las matrices de riesgo por área. Miren. 0 unidades de control en nivel de riesgo alto por área. Pero en consecuencia financiera, tenemos 7, 7 y 21 en recipientes a presión y 2 y 9 en tuberías de proceso. La consecuencia de área se calcula como la tasa de liberación de la fuga de un producto
combustible tóxico o de alta energía por el tiempo que dura la fuga. La pregunta es, si no se tienen unidades de control con riesgo de temporaria, ¿por qué sí se tienen en consecuencia financiera? Si la consecuencia financiera se calcula por el volumen liberado multiplicado por el área de afectación. O sea, aquí hay una incongruencia. Pero esta incongruencia es todavía peor, miren. Aquí tenemos un listado de los circuitos de tubería de un sistema de gas combustible. Observen los resultados, consecuencia de área en pies cuadrados. Tenemos un tubo de 3. Esta tubería tiene un circuito de 3 pulgadas de diámetro que va de la salida de las válvulas de seguridad hacia un tanque de desfogue de alta presión. Y tiene un área de 1.87 por 10 a la 4 pies cuadrados. O sea, 1.870.000 pies cuadrados. Por cierto, más grande que el área de la plataforma. Ahora vean este de aquí abajo. Este es un ramal de 20, bueno, este es un ramal de 3 pulgadas de diámetro. Este es un circuito de tubería de salida de las válvulas de seguridad y tiene 24 pulgadas de diámetro, y vean el área de afectación. Es más, vean el área de afectación. Aquí tenemos 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12, 16, y todas tienen la misma área de afectación. Si ustedes toman el curso de IBR y entramos a la sección de cálculo de consecuencias, el cálculo de consecuencias es función del volumen liberado, y el volumen liberado es función del diámetro. Entonces, bueno, es función del diámetro del orificio, pero se consideran 4 diámetros. Diámetro pequeño, que es menos de 1 pulgada, diámetro mediano, diámetro grande y ruptura. En la ruptura se considera el diámetro. El API 581 nos dice que en la ruptura el diámetro más grande que se debe considerar es de 16 pulgadas. Entonces, técnicamente, pues sí, el de 16 pulgadas y el de 24 nos debería dar la misma área de afectación. Pero ¿por qué el de 3 pulgadas o el de 4 nos da la misma área de afectación? Obviamente, aquí hay algo que está mal hecho. Y bueno, pues eso es todo. Elite Training es una empresa de capacitación de alto nivel que tiene una gran variedad de cursos, todos ellos adecuados a las necesidades de los clientes. Como lo dijo ya el ingeniero Miguel Rodríguez, se tienen disponibles una gran cantidad de softwares, de webinars gratuitos y masterclasses, y así como 140 conferencias especializadas en el canal de YouTube. Aquí pueden ver la página electrónica. Y bueno, pues se les hace una atenta invitación a los próximos cursos que van a ser impartidos por un servidor. Tenemos un curso de gestión de integridad de oleoductos y gasoductos de acuerdo a los estándares ASME o los códigos ASME B318S y el estándar API 1160. Este es un curso muy bueno. Bueno, no es que lo diga yo, pero el curso está enfocado a una manera muy práctica de poder hacer los planes de integridad, los PAI, los planes de administración de integridad de ductos, y la manera en que se presenta este curso, se les proporcionan los métodos y las herramientas básicas necesarias para hacer un IBR, un IBR y hacer la evaluación de integridad sin necesidad de usar un software. Claro, ustedes van a usar un software para hacer sus
sus integridades de sus ductos muy grandes, pero con los que aprendan en este curso. Si tienen ductos pequeñitos, incluso en el curso hacemos 2 ejemplos en la misma sesión. Hacemos un plan de gestión de integridad de un oleoducto y de otro de un gasoducto. Si ustedes tienen ductos cortitos, digamos de no más de unos 5 o 10 kilómetros de largo, pueden utilizar los métodos que enseñamos en este curso. Van a ver que no es complicado. Yo les comparto muchos criterios que he desarrollado a lo largo de más de 25 años de dedicarme a los ductos de transporte. Y bueno, pues es un curso muy práctico, muy útil, y normalmente pues también yo estoy muy abierto a responder a todas sus dudas, incluso si no son exactamente del tema de gestión de integridad, pero que tengan que ver con la operación y mantenimiento de los ductos de transporte. Y el otro ducto pues es el de inspección basada en riesgos. En este curso nosotros vemos los principios del RBI, los métodos del API 581, pero yo me meto a las tripitas de los métodos, o sea, me meto a las entrañas del API, les enseño cómo se calculan los factores de daño, cómo podemos utilizar efectivamente los diferentes métodos. Incluso les enseño algunas, no les voy a decir errores, pero sí aspectos cuestionables. Estos documentos son documentos dinámicos, o sea, se van mejorando con el tiempo. Hay ciertas cuestiones que trae el documento de API 581, que digamos que, vamos a ponerlo nada más así, hay mejores maneras de usarlo. Y una cosa que también enseño en este curso de RBI es, yo le llamo la tropicalización, o sea, cómo podemos hacer RBI, pero en el contexto de nuestros países, porque estas son normas americanas. Y les voy a dar un ejemplo muy simple. Un muerto en Estados Unidos vale $1,000,000 o cuesta $1,000,000. Por lo tanto, su riesgo financiero, si en su análisis de riesgo hay fatalidades, pues tendrá que incluir ese $1,000,000. En México o en Colombia son aproximadamente $50,000. Entonces los índices de riesgo no van a ser iguales. Si nosotros hacemos riesgo en Estados Unidos, hay cosas que en Estados Unidos son muy caras y hay cosas que en Estados Unidos son más baratas. Entonces, si nosotros, ahora, eso es nada más, eso es en cuanto a los costos. Ahora, hay otras cuestiones, por ejemplo, la corrosividad. Los factores de daño que maneja el documento API 580 y 581 están basados en estadísticas de la industria norteamericana. Pero las industrias latinoamericanas, por ejemplo, en México tenemos un gran problema con altos contenidos de agua, altos contenidos de sal y altos contenidos de ácido sulfídrico en nuestro crudo. Esto hace que los factores de daño por HIC, por Stress Corrosion Cracking, sean mucho más severos que en Estados Unidos. Entonces, en este curso, yo les proporciono las herramientas para que ustedes puedan calcular probabilidades de falla si disponen de datos suficientes en su entorno nacional o local. Así que también es un curso muy bueno. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Una disculpa por extenderme un poquito en el tiempo. Jorge, solo una cosa, porque estaba preguntando, ¿estos cursos son certificados directamente por ASME Internacional? Desde Estados Unidos son certificados estos cursos para las personas que estaban consultando. Y bueno, allí en el botón de preguntas y respuestas, Jorge, hay un par de preguntas. No sé si voy a leerte la primera. ¿Qué tan recomendable es la implementación de la metodología RBI para instalaciones nuevas? Pues es bastante bueno. De hecho, yo he estado trabajando trabajé durante muchos años, pero bueno, aquí por cuestiones políticas no se ha logrado implementar.
pero sí, es muy benéfico eh, empezar con los programas de RBI desde que las instalaciones son nuevas, pero más importante todavía es empezar con un programa de integridad mecánica, que nosotros le llamamos integridad mecánica de línea base. Y les voy a decir por qué. Cuando yo empecé, cuando uno implementa estas metodologías, generalmente llega a instalaciones usadas. Entonces vamos a suponer que yo tengo un circuito de tubería que tiene una pérdida de espesor. El espesor nominal original era de 1 pulgada. Yo llego y mido el espesor y tengo 800 milésimas, pero no sé cuál fue el espesor original. Yo solo sé que el nominal era 1 pulgada, pero mi experiencia me ha enseñado que los tubos siempre son un poquito más gorditos de lo que, de lo que viene en la especificación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la resistencia mecánica. Si nosotros tenemos un equipo a alta temperatura, se va degradando con el tiempo, se va ablandando con el tiempo. Si yo no conozco la dureza inicial y llego un día y veo que la dureza ha disminuido, o por ejemplo, bueno, yo tomo un valor de dureza y lo único que puedo decir es si esa dureza está arriba o abajo del valor mínimo especificado, pero no puedo saber qué tan rápido se ablandó el equipo. Así es que la respuesta es sí, es altamente recomendable implementar tanto las metodologías de IBR como las de integridad mecánica en instalaciones nuevas. El IBR todavía sí se puede esperar un poco, porque algunos mecanismos de daño llevan el factor tiempo. Entonces, si el tiempo es igual a 0, el factor de daño va a salir igual a 1 y entonces nos va a dar una falsa percepción del riesgo. Nos va a decir que la instalación es más segura de lo que realmente es. O sea, en este caso, estaríamos en peligro porque estaremos ignorando un riesgo. Así es que con el IBR sí es un poquito mejor tener ya la historia de la instalación. Pero en integridad mecánica definitivamente es altamente recomendable arrancar con una evaluación, si no general, por lo menos de los equipos críticos, cuando la instalación es nueva. Siguiente pregunta. Sí, Jorge, ya dice, ¿cómo se complementa este tipo de metodología con otro tipo de estrategias de confiabilidad o seguridad en procesos como el HACCP, el LOPA, el RCM? Bueno, todas estas metodologías de riesgos básicamente van enfocadas a las cuestiones tanto operativas como de la seguridad intrínseca de la planta. El IBR en particular sí puede tomar algunos de los procesos o algunos de los datos que se generan en otras estrategias como el HACCP, pero digamos que una no sustituye a la otra. Aunque yo diría, bueno, si hacemos un IBR, el resultado es un poco más amplio que el de un HACCP o el de un ALRP, un ALARP. Porque el IBR hace un análisis más completo. Digamos que las metodologías de seguridad de procesos no se meten ni con la integridad mecánica, ni con la condición o de los equipos, ni con las características de inspección, ni con los mecanismos de daño. Únicamente plantean escenarios en casos de rupturas, fugas y, digamos, sobre la peligrosidad implícita de los equipos, pero no va más allá y un IBR sí es mucho más profundo.
Había una persona preguntando por bibliografía básica de integridad, como por dónde empezar a estudiar temas de integridad de manera básica. Pues este es el único libro en el mundo con estos dos temas. Este libro trae un tema de integridad de ductos, este libro de ingeniería de ductos. Pues ahí está, realmente. Sí, Jorge, hay algunas personas que nos preguntaban, hay tres libros que tenemos actualmente en nuestra página, en la página de hidrocarburos, en nuestra tienda, que están aquí pues en modalidad impresa para quienes quieren comprarlos, digamos, en Colombia. Nos escriben también, puede ser por WhatsApp o por nuestra página o por nuestro correo electrónico, quienes estén interesados en libros de modalidad impresa en México. Jorge, lo podemos coordinar para hacérselos llegar quienes estén en México o pues quienes estén en otro país, igual podemos indicarles cuánto costaría pues básicamente el envío. Este libro, el nuevo de Jorge Luis, va a tener una edición en español que no está en este momento todavía impresa, pero en próximas semanas lo vamos a tener también aquí en Colombia, pues les estaremos informando cuando esté listo para que ustedes, pues quienes estén interesados, puedan adquirir. Por tanto, pues bueno, no tenemos por allí más preguntas en este momento, Jorge. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes, a todas las personas que se unieron, que aún nos acompañan más de personas aquí en sala. Y Jorge Luis, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tu participación, por este webinar. Es un tema que es pues, muy, muy, muy importante en la industria. Es un tema pues no es tan sencillo, ¿verdad? Dar una charla de estas en 40 minutos, pero bueno, ahí les hemos compartido todas esas conferencias, varias de ellas que ha hecho Jorge Luis, están en nuestro canal de YouTube, más de 130 temas técnicos en 4H. Así que bueno, entonces sí, ahí lo importante es que se suscriban, activen la campanita para que cuando se cargue, por ejemplo, este video y nuevos videos, pues a ustedes les llegue directamente. Feliz tarde, cuídense mucho. Muchísimas gracias.